Ella lo era todo para él, madre devota, esposa amorosa, compañera inseparable. O al menos eso creía él, hasta que descubrió la infidelidad. Y todo empezó con un amigo. Ese amigo que siempre me pareció tan solidario, tan cercano, tan presente. Ella se acercó a él como quien no quiere nada, lo ayudó en los momentos difíciles, le dio consejos sobre el matrimonio, escuchó sus inquietudes y le habló de la importancia de la libertad en una relación. Sutilmente, con una voz casi venenosa, le susurró a su esposa: «Te mereces más. ¿Por qué vivir limitado? Disfrútalo. Sé feliz. Él nunca lo descubrirá». Y fue así, bajo la influencia de esta amiga, que cruzó la línea, sin saber que el precio a pagar sería mucho mayor de lo que podía imaginar. Todavía recuerda el día en que todo empezó a desmoronarse. Era una noche cualquiera, cuando llegó temprano del trabajo, ansioso por pasar tiempo con su familia. Tenía flores en la mano y una sorpresa para su esposa, un viaje para celebrar su aniversario de bodas. Una simple felicidad de un marido que no sospechaba que su mundo estaba a punto de desmoronarse. La risa de los niños resonó por toda la casa, pero esa risa parecía lejana, amortiguada por el vacío que sentía. Un vacío inexplicable, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Y tenía razón. Desde que ese amigo llegó a sus vidas, todo cambió. Pequeños detalles que él decidió ignorar, mensajes de texto que ella ocultó con una sonrisa nerviosa, citas concertadas apresuradamente que no tenían sentido, el perfume diferente que, según ella, era un regalo de su amiga. Pero él la amaba tanto, confiaba tanto en ella, y prefirió silenciar las dudas que lo atormentaban. Hasta que la verdad explotó como una bomba en sus manos. Una noche, mientras dormían uno al lado del otro, se despertó y escuchó el celular de ella vibrar sin cesar. Esa sensación de vacío se convirtió en una opresión en mi pecho. Intentó ignorarlo, girar hacia un lado, pero el celular seguía. Vibrando, vibrando, como si se riera de su ingenuidad. Fue entonces cuando no pudo resistirse. Ese timbre insistente fue un llamado a la verdad. Y allí, en sus manos, con dedos temblorosos, vio mensajes que destrozaron su mundo. Conversaciones íntimas, intercambios de fotografías, confesiones de encuentros apasionados. Ella lo estaba engañando y no era solo su amante quien se reía en secreto. El amigo, el buen consejero, se encargaba de todo. Ella orquestó la traición, empujó a su esposa hacia otro hombre, haciendo que todo pareciera un acto de libertad. «Te lo dije, amigo, él no te merece. Ve a vivir tu vida», decía uno de los mensajes que leyó con el corazón hecho pedazos. La ira se mezcló con la desesperación. Se levantó de la cama en ese momento, todo su cuerpo temblaba. Ella se despertó con su mirada ardiendo de furia, y antes de que él pudiera hablar, su voz tembló, como si ya supiera que el final había llegado. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz tan fría que apenas lo reconoció. Intentó explicarse, dijo que era un momento de debilidad, un error. Pero, ¿cómo explicar meses de mensajes ocultos? ¿Cómo puedes justificar todos los encuentros que tuvieron que ser encubiertos para que él no se enterara? Y la amiga, esa amiga que él pensaba que era una hermana para ella, ahora era la villana que destruyó su confianza, que plantó la semilla de la traición y cosechó los frutos de su dolor. Todo fue rápido. El divorcio fue un duro golpe, los abogados se ocuparon de cada detalle. Ella, que una vez lo tuvo todo, una familia, un marido que la amaba, seguridad financiera, vio que todo se le escapaba de las manos. Se propuso luchar por cada centavo, por cada parte de la vida que construyeron juntos. Cuando todo terminó, se quedó sin nada, sola, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento aplastar su pecho. Pero la justicia final no estaba en el dinero, sino en el hecho de que había perdido no solo a su marido, sino también la custodia de sus hijos. Intentó llorar, pedir perdón, arrodillarse, pero ¿cómo podrá volver atrás después de tanta destrucción? El marido siguió adelante. Construyó una nueva vida, recuperó la alegría que ella le había robado. Ahora, al lado de sus hijos, sentía la libertad de quien cortó las ataduras del dolor, de quien sobrevivió al infierno de la traición. Y mientras él se recuperaba, ella se consumía, atrapada por sus propias decisiones. ¿Y el amigo? ¿El verdadero responsable de toda la trama? Ella todavía flotaba como una sombra,
tal vez arrepentida, tal vez satisfecha con lo que había hecho. Pero una cosa era segura, nada salió como ella había planeado. Porque, en el fondo, todo acto tiene su precio, y lo que nadie esperaba era que, al montar la traición, esa amiga también estuviera cavando su propia ruina. Y él, ahora libre del pasado, se pregunta, ¿comprenderá algún día lo que perdió? ¿Entenderá el peso de sus acciones? ¿Y alguna vez se revelará la verdadera razón detrás de todo? Es un misterio que todavía se cierne sobre todos. Un misterio que encierra una verdad más profunda de lo que nadie podría imaginar. Y así, la historia de traición, venganza y arrepentimiento apenas comienza. Bienvenidos al canal donde las historias son ficticias, pero las emociones son reales. Aquí no apoyamos la traición, al contrario, mostramos cómo puede devastar vidas y destruir corazones. Prepárate para un viaje intenso, lleno de giros y emociones crudas. Así que siéntate, porque estás a punto de escuchar una impactante historia donde la verdad siempre encuentra su camino, y el precio de la infidelidad es más alto de lo que nadie cree. Buena historia. En el campo de Texas, donde las mañanas son cálidas y las noches largas y silenciosas, vivía una pareja que parecía ser la viva imagen de la felicidad. Richard y Emily se habían conocido cuando eran jóvenes, en una de esas fiestas locales que parecían unir a todos los habitantes. Él, un dedicado hombre de negocios, propietario de una pequeña cadena de tiendas de materiales de construcción, siempre se ha caracterizado por ser un hombre de valores firmes. Ella, artista y profesora de arte en una escuela cercana, aportaba ligereza y belleza a todo lo que tocaba. Cuando se casaron, parecía que el futuro solo prometía buenos tiempos. El hogar que construyeron juntos era sencillo, pero lleno de amor. Una casa acogedora, con un jardín siempre bien cuidado por Richard y un balcón donde Emily pasaba las tardes pintando. La pareja tuvo 2 hijos, Jackson y Lily, que ahora eran adolescentes y llenaban la casa de vida. Richard era un padre orgulloso, siempre presente, y se esforzaba en acompañar a sus hijos en todas sus actividades y logros. Emily era una madre amorosa y dedicada que inspiró a sus hijos con su creatividad y pasión por la vida. Su matrimonio siempre se había basado en la confianza mutua. Richard confió en Emily con los ojos cerrados, ella era su roca, su refugio seguro. Cada sonrisa, cada gesto parecía reafirmar el amor y la complicidad que compartían. El arduo trabajo de Richard, que lo mantuvo ocupado la mayor parte del día, nunca fue un problema porque Emily sabía que él hacía todo por ellos, por la familia que construyeron juntos. Ella siempre lo apoyó, cuidando el ambiente del hogar, manteniendo todo en orden y asegurándose de que pudiera descansar al final de un largo día. Su rutina, aunque sencilla, era feliz. Cenas familiares al atardecer, fines de semana de picnic, noches silenciosas juntos en el porche mirando las estrellas en el cielo de Texas. Pero, como en cualquier relación a largo plazo, hubo momentos de tensión, aunque fueran breves. Con el paso de los años, la rutina fue desgastando parte del entusiasmo que un día los unió. Richard pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, tratando de expandir el negocio, mientras Emily extrañaba la espontaneidad que alguna vez caracterizó su matrimonio. Se ahogó en su mundo del arte, en sus pinturas y dibujos, pero sintió que algo dormía dentro de ella. A veces sus ojos vagaban por la ventana y se preguntaba cómo sería volver a sentir el calor de una pasión abrumadora, esos sentimientos que te dejan sin aliento y hacen que tu corazón lata salvajemente. Fue durante una de esas tardes solitarias que Megan apareció en sus vidas. Megan era una vieja amiga de Emily que se mudó a la misma ciudad hace unos meses después de pasar por un turbulento divorcio. Era hermosa, genial, una de esas mujeres que siempre tenían algo que decir sobre todo y sobre todos, y tenía una energía vibrante que contrastaba con la serena tranquilidad de Emily. Al principio, a Richard no le importaba la presencia de Megan en la vida de Emily. Sabía que su esposa necesitaba a alguien con quien hablar, un amigo con quien desahogar sus pequeñas frustraciones diarias. Y en cierto modo, le hacía bien tener compañía para distraer a Emily durante las largas horas que pasaba en el trabajo. Pronto, Megan comenzó a visitar la casa de Richard y Emily con regularidad. Los dos rieron a carcajadas, compartieron una botella de vino en el balcón, recordando los viejos tiempos universitarios. Richard, a pesar de sentirse un poco incómodo con la intensidad de la amistad que iba creciendo entre los dos, optó por ignorar las señales. Después de todo, confiaba en Emily.
No había motivo para preocuparse, o al menos eso pensaba. Richard comenzó a notar cambios sutiles en Emily. Se volvió más distante, menos presente. Su atención siempre parecía estar en otra parte, sus pensamientos volaban incluso cuando estaban juntos. En ocasiones la veía reír sola mirando su celular, mensajes que rápidamente ocultaba cuando él se acercaba. Intentó disipar cualquier sospecha, prefiriendo creer que se trataba simplemente de conversaciones banales entre amigos. Pero dentro de él, algo empezó a agitarse, una sensación de inquietud que no podía explicar. Mientras tanto, Megan parecía tener una influencia cada vez mayor sobre Emily. Hablaba de que la vida era demasiado corta para vivirla de forma monótona, de la necesidad de liberarse de las limitaciones de la rutina, del derecho a buscar la felicidad a cualquier precio. Para Emily, esto fue como escuchar música que no sabía que necesitaba. Megan la animó a ser más atrevida, a perseguir lo que la hacía feliz, sin importarle las expectativas de los demás. Mereces vivir intensamente, dijo Megan, con un brillo en sus ojos que hizo que Emily se sintiera comprendida como nunca antes. Richard, sin saber nada, siguió intentando mantener la armonía en el matrimonio. Planeaba sorpresas, intentaba encontrar más tiempo para su familia, aunque eso significara sacrificar su negocio. Creí que, con un poco de esfuerzo, podría reavivar la llama que parecía apagarse lentamente. Emily, sin embargo, se sentía dividida entre la culpa y el deseo. Amaba a Richard, amaba a su familia, pero sentía que faltaba algo que Megan se esforzaba en recordar todos los días. La influencia de Megan sobre Emily crecía día a día. Megan se convirtió en una especie de consejera personal de Emily, siempre con las palabras adecuadas para hacerla cuestionar su propia felicidad. Y Emily, vulnerable e insegura, encontró en las palabras de su amiga un eco de sus propios deseos y dudas. A veces, durante las largas noches que pasaban juntos, Megan hablaba de sus experiencias, de cómo el divorcio le hizo ver la vida de otra manera. Y Emily, sintiéndose cada vez más asfixiada por su matrimonio, empezó a considerar la posibilidad de que tal vez en realidad estuviera viviendo una vida incompleta. Mientras tanto, Richard hizo todo lo posible para mantener unida a la familia. Se esforzó por ser un padre presente, por volver a conectarse con Emily en todas las formas posibles. Recordó los momentos felices que tuvieron juntos, tratando desesperadamente de recuperar esos días. Pero cada gesto de afecto parecía encontrar una barrera invisible, un muro que Emily había construido a su alrededor. Y así, mientras Richard se sumergía en el trabajo y esperaba mantener intacta a su familia, Emily se perdía cada vez más en las palabras y los consejos de Megan. En su interior se estaba formando un ciclo de dudas y deseos que amenazaba con estallar en cualquier momento. Y Richard, atrapado en su ingenuidad, no tenía idea de lo que se avecinaba. Se acercaba el fin de semana y Richard estaba planeando un viaje sorpresa, algo que podría reavivar la conexión que perdieron. Pero no sabía que, ese mismo fin de semana, se tomaría una decisión que cambiaría para siempre el destino de ese matrimonio. Algo flotaba en el aire, una sensación de que todo estaba a punto de cambiar. El silencio de las tranquilas noches tejanas empezaba a sonar como un presagio, anunciando que una tormenta estaba a punto de llegar. Llegó el fin de semana y el viaje sorpresa planeado por Richard estaba a punto de suceder. Estaba ansioso, con la esperanza de que el viaje le devolviera algo que parecía haberse perdido entre ellos. Mientras conducía por la carretera, con Emily a su lado en el asiento del pasajero, la radio reproducía suavemente una canción country que alguna vez había marcado sus tiempos felices. Le tomó la mano con fuerza, como si temiera que, en cualquier momento, ella pudiera escabullirse. Pero, a pesar del gesto afectuoso, Emily parecía distante, distraída, con los ojos fijos en el horizonte como si buscara algo que estaba fuera de su alcance. Durante el viaje, Richard intentó entablar una conversación, recordar los buenos momentos, hablar de sus hijos y planes para el futuro. Pero Emily respondió con frases cortas, forzando una sonrisa cuando era necesario. Su mente estaba lejos de allí, atrapada en pensamientos confusos y contradictorios que la inquietaban. Richard podía sentir que algo andaba mal, pero no podía entender qué. Ese fin de semana, que debería haber sido una oportunidad para reconectarse, solo amplió el abismo entre ellos. Esa noche, al llegar a la aislada cabaña que Richard había reservado para el viaje, preparó una cena a la luz de las velas.
El ambiente era acogedor, el sonido del bosque a su alrededor traía una paz que esperaba calmar a los pensamientos de ambos. Pero a medida que avanzaba la noche, la distancia entre ellos se hacía cada vez más evidente. Emily fingió apreciar el gesto, pero Richard pudo ver la ausencia en sus ojos. Él, luchando contra la frustración, insistió en intentar romper el silencio que parecía gritar entre ellos. «Emily, ¿qué nos pasó?», preguntó en voz baja, casi suplicante. Emily lo miró, sus ojos brillaban como si quisiera decir algo, pero las palabras se perdieron antes de pronunciarlas. Ella apartó la mirada y dejó que el silencio hablara por sí solo. Al día siguiente, mientras Richard iba a un pueblo cercano a comprar suministros, Emily se quedó en la cabaña, sola con sus pensamientos. Y fue allí donde tomó una decisión que cambiaría todo. Cogió el teléfono con dedos temblorosos y envió un mensaje. Un mensaje que, ella sabía, la llevaría por un camino sin retorno. Richard regresó con flores, vino y comida que a ella le encantaban, tratando de que ese fin de semana fuera inolvidable. Pero ella, perdida en su propia angustia, solo fingía entusiasmo. Cuando terminó el viaje, Richard estaba convencido de que tal vez todavía había esperanza, de que el tiempo le devolvería a Emily. Pero, al poco de regresar a su rutina, algo cambió. Emily empezó a salir más a menudo. Dijo que iba a encontrarse con Megan y que los dos necesitaban hablar sobre problemas personales. «Es solo una noche de chicas», justificó, como si fuera algo común, natural. Richard intentó creerlo, pero sintió que algo andaba mal. Y, con cada nueva salida, su ansiedad crecía. Una noche, después de otra de las salidas de Emily, Richard no podía dormir. Su mente estaba confusa, con pensamientos corriendo al azar. Se levantó de la cama, fue a la cocina y, mientras bebía un vaso de agua, vio su bolso sobre el mostrador. Su corazón latía más rápido, como si estuviera a punto de descubrir algo que no quería. Dudó un momento, pero su curiosidad y angustia fueron más fuertes. Abrió su bolso y, entre documentos y maquillaje, encontró su teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero apareció una notificación de mensaje reciente, un mensaje de Megan. «¿Cómo estuvo la noche? ¿La disfrutaste?». La pregunta hizo que a Richard se le helara la sangre. Intentó calmar su corazón, pensando que podía ser algo banal, pero algo dentro de él gritaba que la respuesta estaba ahí, en los mensajes que nunca vio. Sin saber exactamente cómo reaccionar, Richard volvió a guardar el teléfono en su bolso y decidió no confrontarla esa noche. Pero a partir de ese momento se convirtió en un hombre en busca de respuestas. Comenzó a observar cada movimiento de Emily, cada palabra, cada gesto. La tensión crecía en su interior, una mezcla de ira, miedo y tristeza que parecía a punto de explotar. Días después, incapaz de soportar más las dudas, Richard tomó una decisión drástica. Decidió seguir a Emily. Esa noche, ella dijo que iba a salir con Megan a un bar nuevo, algo que él escuchó más bien como una excusa. Esperó a que ella se fuera, tomó su auto y la siguió a distancia, manteniendo una distancia segura para que ella no se diera cuenta. Su corazón latía aceleradamente mientras conducía por las calles, con los faros del coche de ella siempre a la vista. Y luego la vio aparcar en un hotel discreto, lejos del centro de la ciudad. Richard detuvo el auto al otro lado de la calle, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. La vio entrar, sola, y su cuerpo se quedó inmóvil. «No, no puede ser», susurró para sí, en un intento desesperado por negar la realidad. Minutos más tarde, Richard vio llegar otro coche y detenerse frente al hotel. Un hombre bajó, miró a su alrededor y entró apresuradamente. Ya no había forma de negarlo. Sabía lo que estaba pasando. Su cuerpo temblaba y sus manos sudaban mientras intentaba decidir qué hacer. El dolor de la traición ardía dentro de él como una llama incontrolable. Salió del coche y caminó hacia el hotel, pero se detuvo antes de entrar. Sabía que cuando cruzara esas puertas, la verdad quedaría expuesta de una vez por todas. ¿Pero estabas listo para descubrirlo? Cerró los ojos, respiró hondo y sintió el peso del dolor y la ira consumiendo cada parte de su ser. Richard estaba allí, de pie en la entrada del hotel, sintiendo como si el mundo a su alrededor estuviera a punto de desmoronarse. La sangre le palpitaba en las sienes, cada respiración era una mezcla de ira, dolor e incredulidad.
sabía que una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Y, sin embargo, necesitaba saberlo. Necesitaba afrontar la verdad, por cruel que fuera. Con un movimiento repentino, abrió la puerta del hotel y entró, su mirada buscando desesperadamente una respuesta, una confirmación. La recepcionista, sorprendida al ver a un hombre visiblemente conmocionado, dudó en preguntar qué quería. Richard, con voz tensa, lleno de una desesperación que ya no podía contener, preguntó por la habitación de Emily. Ella trató de explicarle que no podía proporcionar información a los huéspedes, pero él no la escuchó. Pasó junto a ella y empezó a subir las escaleras, como si lo guiara una fuerza mayor, algo que no podía controlar. Y cada paso que daba era como un martillo en su corazón. Cuando llegó al piso correcto, Richard caminó lentamente por el pasillo, como si el camino hacia la verdad fuera una sentencia de muerte. Cada puerta por la que pasaba le hacía preguntarse si tenía el valor de seguir adelante, si realmente quería verlo con sus propios ojos. Pero luego se detuvo. La puerta estaba entreabierta y desde dentro llegaban risas ahogadas, susurros íntimos, el tipo de sonidos que Richard conocía bien, el tipo de sonidos que solía hacer con Emily. Respiró hondo y abrió la puerta. Allí estaba ella, su esposa, sentada en el borde de la cama con otro hombre, con el rostro sonrojado y el cabello desordenado, como salida de un sueño. El amante, sorprendido por la repentina entrada, instintivamente se alejó. Emily se quedó paralizada y su expresión rápidamente pasó de la sorpresa al shock y luego al miedo. Ricardo, logró tartamudear, como si todavía esperara que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero su voz sonaba frágil, desmoronándose bajo la mirada de odio que él le estaba lanzando. ¿Cómo pudiste? La voz de Richard era baja, tensa, llena de un dolor que parecía querer aplastarle el pecho. Emily intentó levantarse, intentó decir algo, pero las palabras murieron antes de tomar forma. El amante, al darse cuenta de que se trataba de una situación peligrosa, comenzó a vestirse rápidamente, evitando cualquier contacto visual con Richard, como si fuera una amenaza a punto de explotar. ¿Es eso lo que haces cuando dices que estás con tu amigo? Richard continuó, y ahora su voz se elevó, cada palabra era un golpe fuerte. ¿Es por eso que estabas tan distante, tan fría? Sus palabras no fueron solo preguntas, fueron acusaciones, cada una llena de un dolor irreparable. Emily comenzó a llorar, las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba explicar. Richard, escúchame, por favor. No es lo que parece, yo. Pero él la interrumpió riéndose amargamente. ¿No es lo que parece? Entonces dime, ¿qué es? Te estoy mirando, Emily. Te estoy viendo con eso. Richard señaló al hombre, que ahora estaba completamente vestido, con los ojos fijos en el suelo, sin tener el coraje de enfrentar la mirada de furia de Richard. El silencio se apoderó de la habitación. Por un momento, todo lo que se escuchó fue la respiración rápida, casi jadeante, de los tres. Richard estaba allí, quieto, con los puños cerrados y un deseo creciente de gritar, de romper algo, de dejar que la ira que lo dominaba se apoderara por completo. Pero en cambio, le dio la espalda y salió corriendo, dejando a Emily allí, sollozando y tratando de recomponerse, mientras su amante aprovechó para escapar de la habitación sin decir una palabra. Richard condujo durante la noche, sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir. El peso de la traición se convirtió en un nudo en su pecho, apretándose más y más con cada kilómetro que recorría. Pensó en sus hijos, en cómo la familia que habían construido juntos estaba a punto de desmoronarse por completo. La imagen de Emily con otro hombre era una visión que no podía quitarse de la cabeza, un recuerdo que ardía como fuego cada vez que cerraba los ojos. Acabó aparcando el coche en un parque vacío, donde llevaban a los niños a jugar cuando eran más pequeños. Era el lugar donde siempre se había sentido en paz, pero ahora todo lo que sentía era desesperación. Richard se sentó en el banco del parque, con la cabeza entre las manos, y finalmente dejó caer las lágrimas. Lágrimas de ira, de decepción, de un hombre que acababa de perder todo lo que creía cierto. Fue entonces cuando la moneda empezó a caer. Mientras se ahogaba en sus pensamientos, algo no tenía sentido. Emily fue una mujer cariñosa y cuidadosa que siempre valoró tanto a su familia. ¿Cómo pudo dejarse llevar a algo tan destructivo? Y, lo más importante,
¿Por qué Megan, la amiga de Emily, estuvo tan presente en los últimos meses? Richard comenzó a conectar los puntos y la respuesta que encontró fue nada menos que impactante. Durante los días siguientes, Richard decidió confrontar a Megan. Necesitaba saber qué sabía ella, qué tenía que ver con toda esa traición. Él la llamó, les pidió que se reunieran y ella aceptó, sin sospechar nada. Megan llegó al café donde concertaron su cita, como si nada hubiera pasado, como si la traición que arruinó su matrimonio no fuera más que un detalle insignificante. Megan, necesito que seas honesta conmigo, comenzó Richard, con voz baja y controlada, aunque por dentro estaba hirviendo. ¿Sabías sobre el caso de Emily? ¿Sabías lo que estaba haciendo? Megan vaciló por un momento, tratando de mantener la compostura. Pero Richard vio, en ese breve segundo, la culpa en sus ojos. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Richard, yo no sabía que llegaría a esto, lo juro. Solo quería que Emily fuera feliz. Ella estaba tan infeliz, tan estancada. ¿Presa? ¿Prensa? Richard estaba perdiendo el control ahora, su voz se elevó cuando la ira se convirtió en pura furia. ¿Y pensaste que la solución a esto era empujarla hacia otro hombre? Arruinaste nuestro matrimonio, Megan. Arruinaste nuestra familia. Megan intentó explicarse, intentó justificar sus acciones, pero sus palabras eran vacías, llenas de falsas excusas y arrepentimientos. Richard se puso de pie, agotada su paciencia. Sabía que ya no tenía sentido seguir discutiendo. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda. Megan animó a Emily a hacer trampa y ahora todos estaban pagando el precio. Richard se dio cuenta, Megan siempre estuvo interesada en él. Quería que Emily la engañara porque esperaba que cuando su matrimonio terminara, ella tendría la oportunidad de acercarse a él. La traición fue orquestada no solo por la insatisfacción de Emily, sino también por el deseo egoísta de Megan de tenerlo para ella. Richard salió del café sin mirar atrás, dejando a Megan allí, sola, con su culpa y sus intenciones fallidas. Ahora necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, de resurgir de las cenizas del matrimonio que Megan y Emily destruyeron. Richard salió del café como si el aire fuera demasiado pesado para respirar, como si el mundo que lo rodeaba hubiera cambiado de color. Estaba exhausto, vacío. Todo lo sólido en su vida se había convertido en arenas movedizas. Había descubierto no solo la traición de Emily, sino también la manipulación calculadora de Megan, alguien que nunca pensó que podría estar conspirando desde las sombras. La imagen de su familia, del matrimonio que tanto apreciaba, se estaba desmoronando lentamente, como un castillo de naipes tocado por una ligera brisa. Después de dejar atrás a Megan, Richard decidió regresar a casa. El camino parecía más largo que nunca. Conducía lentamente, como si quisiera posponer lo inevitable, el enfrentamiento final con Emily. Las preguntas que daban vueltas en su mente eran como fantasmas. ¿Qué diría ella ahora? ¿Cómo justificaría sus acciones? Y, lo más importante, ¿cómo debería actuar a partir de ese momento? Cuando llegué a casa, todo parecía absurdamente normal. El jardín estaba bien cuidado, como siempre, las luces estaban encendidas y la casa parecía acogedora. Pero para él era como si ese lugar ya no fuera suyo. Se sentía como un intruso en su propia vida. Cuando abrió la puerta, encontró a Emily en la sala de estar, sentada en el sofá, mirando una vieja foto de la familia, ellos dos, sonriendo, sosteniendo a Jackson y Lily cuando eran pequeños. Estaba visiblemente demacrada, como si hubiera envejecido años desde la última vez que se miraron a los ojos. Richard permaneció en silencio por un momento, mirándola. Estaba vulnerable, frágil, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. No sabía qué decir. Había rabia, sí, pero también una tristeza abrumadora. Esa mujer era el amor de su vida, pero ahora lo único que quedaba era dolor. Emily finalmente levantó la vista y cuando sus miradas se encontraron, todo lo que pudo decir fue, lo siento mucho. No basta con lamentarse, Emily, respondió, y su voz sonaba cansada, casi derrotada. Destruiste todo. Nuestra familia, nuestros hijos, yo. ¿Entiendes eso? Ella asintió, incapaz de discutir. Ella trató de acercarse a él, pero él se apartó, como si su toque lo quemara.
No sé cómo pasó, Richard. Yo estaba perdida. Megan me hizo pensar que estaba atrapada en una vida que no era mía. Que necesitaba más, y me dejé llevar. Ir. Sé lo que hizo Megan, interrumpió, con una calma fría que asustó a Emily. Lo sé todo. Sé que ella organizó esto, que quería destruir lo que teníamos. Respiró hondo, intentando mantener el control. Pero la dejaste. La escuchaste. Y ahora, todos estamos pagando por ello. Esas palabras parecieron penetrar profundamente a Emily y comenzó a sollozar. Ella sabía que no había vuelta atrás. No había excusa, no había justificación. Todo lo que podía hacer ahora era afrontar la realidad y aceptar las consecuencias de sus decisiones. Lo sé, y sé que lo perdí todo. Pero, Richard, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué les vamos a decir? El silencio que siguió fue como un golpe. Richard sabía que esta conversación no se trataba solo de ellos dos, sino de toda una familia que estaba a punto de ser destruida. Lily y Jackson. ¿Cómo les explicaría que el mundo que conocían se estaba desmoronando? Que la madre, a quien siempre vieron como un pilar de amor y cariño, también fue la causa de tanto sufrimiento. Le dio la espalda a Emily y caminó hacia la ventana, tratando de obtener algún tipo de fuerza de las estrellas que brillaban afuera. Voy a solicitar el divorcio, dijo finalmente. Las palabras salieron como una oración. Emily se estremeció, como si la hubieran golpeado físicamente. Sabía que esto sucedería, pero escucharlo, decirlo en voz alta, lo hizo todo real. Lucharé por la custodia de nuestros hijos. Y lucharé para que usted se vaya con lo menos posible. Richard, por favor. Emily intentó intervenir, pero él no la dejó continuar. Te amaba. Realmente te amaba. Y lo tiraste a la basura por nada. Ella bajó la cabeza sin tener nada más que decir. Las lágrimas cayeron, pero no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que había hecho. Y en ese momento, ambos supieron que aquella era la última noche que pasarían juntos como marido y mujer. En los días siguientes, Richard se alejó de todo lo que le recordaba su matrimonio. Empezó a dormir en la habitación de invitados, evitando cualquier contacto innecesario con Emily. La casa, que alguna vez fue un lugar de risas y alegría, se convirtió en un ambiente frío, tenso, lleno de silencios pesados. Jackson y Lily notaron el cambio, pero todavía estaban tratando de entender qué estaba pasando. Vieron a sus padres evitar mirarse, escucharon discusiones ahogadas por las noches y el miedo de que algo terrible estuviera sucediendo se reflejaba en sus rostros. Richard sabía que necesitaba decirles la verdad a sus hijos, pero ¿cómo? ¿Cómo decir que su mundo se estaba desmoronando por culpa de la traición? ¿Cómo explicar que la mujer que siempre admiraron, que los crió con tanto amor, fuera también la mujer que destruyó su familia? Un día, mientras llevaba a Jackson a una práctica de fútbol, Richard decidió que no podía posponerlo más. Aparcó el coche, apagó el motor y se quedó sentado en silencio un momento, intentando encontrar las palabras adecuadas. Jackson, al darse cuenta de que algo andaba mal, miró a su padre con expresión preocupada. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Tú y mamá se van a separar?» Richard sintió que se le oprimió el pecho. Al mirar a su hijo, vio no solo la confusión, sino también el miedo de un niño que estaba a punto de perder lo que era más importante para él. «Sí, hijo», respondió con la voz entrecortada. «Vamos a romper. Y sé que esto es difícil de entender en este momento, pero, a veces, las cosas no salen como las planeamos». Jackson guardó silencio, con lágrimas en los ojos. «¿Pero, no podemos arreglarlo? Ustedes siempre dijeron que el amor lo conquista todo». Richard sintió que se le rompía el corazón cuando escuchó eso. «No siempre, hijo mío. No siempre». Abrazó a su hijo, abrazándolo con fuerza, como si ese abrazo pudiera protegerlo de todo el sufrimiento que estaba por venir. Mientras tanto, Emily se revolcaba en arrepentimiento. Vio a Richard alejarse cada vez más, vio el impacto de la traición en sus hijos y la culpa era como un peso que la aplastaba todos los días. Sabía que la traición había sido un error imperdonable, pero también sabía que Megan jugó un papel importante en sus decisiones.
Lo que aún no sabía era que Megan, la amiga, que destruyó su matrimonio, tenía motivaciones mucho más oscuras de lo que podía imaginar. Y ahora, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Lo que parecía ser una historia de simple traición era, de hecho, mucho más profunda y cruel. Richard todavía tendría que lidiar con secretos que estaban a punto de ser revelados, secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre su propia vida. La tormenta estaba lejos de terminar. Richard estaba decidido a seguir adelante, reconstruir su vida y proteger a sus hijos. Los procedimientos de divorcio avanzaban rápidamente. Mientras se preparaba para una nueva fase, Emily parecía hundirse cada vez más. Ahora, separada emocionalmente de su familia, se enfrentaba no solo a la pérdida de su matrimonio, sino también al creciente desprecio de sus hijos. Jackson y Lily no entendían del todo lo que había sucedido, pero sabían que su madre era la causa del sufrimiento de su padre. Las frías y evasivas conversaciones de Emily con ellos solo intensificaron la distancia. Pero el destino tenía aún más giros reservados. Una noche, después de un largo día de reuniones con abogados y planificación de su nueva vida, Richard recibió una llamada inesperada. Era Megan. Su voz era diferente, frágil, casi suplicante. Richard, tenemos que hablar. Es urgente. Pensó en colgar inmediatamente, pero algo en su tono le hizo dudar. De mala gana, concertó un encuentro en el mismo café donde, unos días antes, se había enfrentado a Megan. Cuando llegó, Megan estaba allí, pero su rostro no era altivo ni arrogante, como Richard estaba acostumbrado a ver. Estaba pálida, tenía los ojos hundidos y le temblaban las manos. Sentía como si algo dentro de ella se hubiera roto, como si el peso de sus acciones finalmente estuviera saliendo a la superficie. Richard, necesito confesar, necesito decir la verdad. Richard, con los puños cerrados debajo de la mesa, permaneció en silencio. No quería escuchar excusas, pero de alguna manera sentía que esto era más grande de lo que imaginaba. Y entonces Megan empezó a hablar. Con cada palabra, cada detalle, se revelaba la verdadera motivación detrás de su interferencia, como si finalmente se completara un rompecabezas. Siempre te he amado, Richard, desde la universidad. Yo era la mejor amiga de Emily, pero en el fondo siempre quise estar en su lugar. Cuando vi que no eras feliz, pensé que tal vez si ella te engañaba, tendría mi oportunidad de que algún día me amarías. Megan habló rápidamente, como si las palabras estuvieran a punto de ahogarla. Animé a Emily, la manipulé, le hice creer que la estaban asfixiando en el matrimonio. Todo para que la dejaras, para que me vieras. Pero me equivoqué. Cometí un terrible error. Terminé destruyendo sus vidas y la mía propia. Richard permaneció en silencio, sintiendo una mezcla de ira, lástima y desprecio. Se dio cuenta de que Megan era una mujer destrozada, que había destruido la vida de otros con la esperanza de llenar un vacío que nunca sería llenado. Todo lo que quería era el amor que nunca tuvo. Y, al darse cuenta de que sus acciones no condujeron a Richard, sino solo al colapso de todos los que la rodeaban, Megan se convirtió en una sombra de lo que era antes. No quiero volver a verte nunca más, Megan, dijo Richard con firmeza. Destruiste mi matrimonio, mi familia, y no hay perdón por eso. Megan, con lágrimas corriendo por su rostro, se levantó y se fue. Sabía que ya no podía quedarse en la misma ciudad. Poco después de esa noche, desapareció, sin dejar rastro, y circularon rumores de que se había mudado a otro estado, buscando comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su pasado. La revelación de Megan sacudió aún más a Richard. Había pasado tanto tiempo concentrado en la traición de Emily que no logró ver al verdadero villano, la persona que por envidia y obsesión destruyó lo que más amaba. Era difícil aceptar que su confianza fuera utilizada como arma en su contra. Pero el dolor lo hizo más fuerte y supo que necesitaba seguir adelante por sí mismo y por sus hijos. Mientras tanto, Emily enfrentaba sus propias batallas. Después de que Richard la abandonara, de ver a Megan desaparecer y perder la custodia de sus hijos, se encontró sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. La culpa la consumía todos los días y el arrepentimiento era una herida que nunca sanaba. Sin el apoyo de Megan, se dio cuenta de cómo la habían manipulado y de cómo había desechado una familia, un amor que era genuino. Intentó en vano recuperar la confianza de sus hijos,
pero Jackson y Lily estaban demasiado heridos para aceptar sus palabras. No querían escuchar explicaciones, solo querían olvidar el dolor que ella causaba. Ricardo siguió adelante. Construyó una nueva vida con sus hijos, volvió a sonreír. Encontró la paz que había perdido, aprendió a ser feliz consigo mismo y a no permitir que el pasado defina su futuro. Nunca dejó de amar a Emily, pero aprendió que el amor propio debía ser lo primero. Encontró consuelo en los pequeños momentos, en los abrazos de sus hijos, en las conversaciones durante la cena, en las mañanas tranquilas con café y sol. Y finalmente aprendió a perdonar, no a liberar a los demás, sino a liberarse él mismo del dolor. Emily, por otro lado, permaneció atrapada en su arrepentimiento. Se mudó a un apartamento más pequeño y vivió una vida sencilla y solitaria. Su arte, que alguna vez fue un refugio, ahora era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Pintó cuadros oscuros, retratos del vacío que sentía, una soledad que resonaba en cada pincelada. Las pocas veces que vio a sus hijos fueron dolorosas, porque vio en sus ojos el reflejo de lo que él había hecho. Y así, las vidas de Richard, Emily y Megan siguieron caminos diferentes, marcados por elecciones, traiciones y consecuencias. Al final, todos pagaron el precio de sus errores, cada uno a su manera. Pero, de todos, Richard fue quien logró encontrar la redención, no porque buscara venganza, sino porque supo reconstruir su vida a partir de las cenizas, transformando el dolor en fuerza y el pasado en lección. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios. ¿Qué te parecieron las elecciones de personajes? Y, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte nuevas historias como esta. Recuerde, aquí las historias pueden ser impactantes, pero nunca se fomenta la traición. Es una elección que destruye vidas y deja cicatrices irreparables. Hasta la próxima.